Bienvenidos al resumen de SmackDown del 18 de noviembre del 2022, donde abrimos el programa con la llegada de la Legión Británica, en la que Sheamus hablaría de su historia con Drew McIntyre y en el cómo han sido enemigos y amigos por prácticamente una vida, hasta llegar a este punto en donde han decidido dejar sus rencores y concentrarse en una amistad real que los llevó a unirse contra The Bloodline en War Games, y tras lo que el guerrero Celta iba a presentar al quinto integrante tras que Pete Dunne dijera War Games recordando como lo decía William Regal. Pero en eso Sami Zayn apareció desafiante diciendo que no le importaba quién carajo fuera el último integrante de su grupo porque The Bloodline los iba a destrozar, y después se enfocó en sacar de sus casillas a Pete Dunne, aunque Sheamus lo terminó desencajando a él al decirle que quien será el quinto integrante de su grupo es la persona menos pensada por Sami Zayn, que quedó confundido tras esto. Luego vimos a Mustafa Ali lesionado, ante lo que Ricochet se le acercó para ver cómo estaba, y al final Ali dijo que nada le impedía luchar esta noche, siendo lo que continuaría en la Copa del Mundo de SmackDown, en la que Mustafa Ali le dio pelea a Ricochet, que aguantó y resistió, como cuando parecía que estaba liquidado y a punto de rendirse, pero de repente se zafó y terminó rematando a Ali para avanzar hacia la semifinal del torneo, y donde tras esa lucha Ricochet y Mustafa se mostraron respeto mutuo, y luego nos fuimos al detrás de escena para ver más tensiones en el vestuario de The Bloodline, en donde Jey Uso le discutió a Sami por su actitud de esta noche, y tras eso la tensión siguió elevándose, a lo que Jimmy y Solo Sikoa calmaron la situación como pudieron, donde Sami terminó yéndose, aunque volvió para saludar rápidamente a los dos últimos hermanos mencionados, dejando de lado a Jey, lo que no le gustó, y en donde terminaron teniendo un nuevo cruce de miradas intensas. Después nos recordaron el Uso vs New Day para así darnos una entrevista a estos últimos, donde Imperium apareció a mofarse de ellos, y donde Gunther prometió que ha venido a recuperar el honor que el New Day le ha quitado a la industria, prometiendo así que ellos serán quienes se encarguen de sacarlos del negocio, tras lo que Kofi y Good se burlaron de los europeos y los retaron a una lucha de tríos para más tarde, lo que Gunther aceptó. A continuación vimos el regreso más importante de la historia de la WWE, cambiando su estatus de luchadora a nivel leyenda a simplemente una novia guatera, cuando Emma le alcanzó una botella de agua ritmos antes de dirigirse a su lucha, en la que increíblemente le dio más pelea que la vez anterior a Karrion Kross, que tuvo que batallar para terminar haciéndolo rendir y llevarse una victoria, tras la que la guatera vino a ver cómo estaba su novio, y se quedaron ellos mirando a Scarlett y Karrion marcharse como si se estuviera por aquí por armar una historia mixta. Luego Bray Wyatt salió a decir que cometió muchos errores, pero de repente llegó LA Knight, que entró al ring para emparejar las cosas al darle una cachetada y huir hasta el filo del ring, en donde Wyatt quería matarlo, pero entendió que las cosas estaban a mano ahora, y para asegurarse le extendió la mano a Knight, quien dudó y terminó simplemente metiéndole un segundo cachetazo, tras el que sí huyó, mientras Wyatt ya no disimuló para nada su gran enojo. Luego vimos a los Usos interrogando a Karrion Kross sobre si él se uniría a la Legión Británica, y este les dejó en claro que cuando vaya por Roman lo sabrán, y a la vez al fondo de la escena veremos la verdadera razón de este segmento, que fue que vimos a Bray Wyatt discutiendo con él mismo, y tras esto regresamos al ring y con un paquetito Joseph Blattaker derrotó a Shayna Baszler gracias a una distracción de Raquel González. Después, LA Knight se estaba retirando cuando justo lo atrapó Megan Moran para entrevistarlo, y LA le dijo que su trabajo era una basura y simplemente se retiró tras eso, aunque de repente nos fuimos a comerciales como con un corte de señal al tipo de las de Wyatt, donde justo antes se pudo ver la máscara en la pantalla al lado de LA Knight, que al volver de la pausa comercial estaría inconsciente debajo de una pila de cosas, con la que lo atacaron por pasarse de la raya con Bray. Tras esto nos fuimos con el ganador de la Copa del Mundo de SmackDown, Braun Strowman, que se unió al New Day para causarle terror a Gunther y a Imperium, quienes terminaron perdiendo ante Braun, en donde Marcel Bartel fue el que se comió la derrota, y al cruzar a la Gorilla Position, Ricochet encaró a Braun Strowman y le dijo que no le iba a hacer las cosas fáciles e iba a dar todo para derrotarlo, aunque bueno, ya sabemos quién será el siguiente retador de Gunther, así que el torneo ya perdió su sentido, o tal vez no. Y después llegaría la hora del main event, en donde Pete Dunne y Sami Zayn dieron un trabajo interesante que terminó en manos del británico, que tuvo momentos a favor y otros en contra, donde estos se intensificaron más al final, pero Sami no logró cerrar la victoria que Dunne sí conseguiría gracias a Jey Uso, que se metió en el camino del remate del Uso canadiense, lo que provocó que se distraiga Zayn,
y Dunne aprovecharía para vencerlo y avanzar hacia la semifinal contra Santos Escobar, aunque rápidamente solo Sikoa atacó a Dunne y el caos volvió a armarse con la Legión contra la Mafia, en donde los británicos se hicieron cargo del segmento por lo que Roman tuvo que aparecer, pero este se tomó su tiempo largo para llegar hasta alguno de los británicos, a los que bajó y limpió hacia el lugar tras quedar mano a mano con Sheamus e irse a los golpes con este, y tras ello miraría furioso a Sami, que estaba aún en la lona, pero de repente Kevin Owens apareció para incorporarse especialmente a la Legión Británica, donde limpió todo el que se le cruzó en el ringside y tras ello se encaró con Roman para huirse a los golpes, donde en un momento Sami apareció por detrás y Kevin se volteó a verlo cruzándose miradas a ambos, hasta que Roman le metió un Superman Punch, pero Ridge Holland rápidamente sacaría del ring a Sami, que logró tirarlo por encima de la barrera de protección, y donde por esto último Roman se distrajo y Kevin lo terminó rematando, por lo que tras esto acabó fuera del ring junto a Sami y al resto de The Bloodline, mientras la Legión Británica junto al canadiense miraron desde el ring a sus rivales en War Games. En resumen, este fue un SmackDown que mantuvo la línea por la que viene siendo sólido e interesante en gran parte, aunque con algún que otro punto cuestionable y poco atractivo, como el hecho de ver a Gunther corriendo de Strowman, algo que puede ser entendible que Gunther tenga sus reservas con un tipo como Braun, pero el haberlo visto así choca mucho, y más al ser con Strowman. Luego lo otro más o menos fue el tema de Cross volviéndose el nuevo Drew McIntyre al no poder tocar ni dirigirse hacia Roman cuando no tiene otra cosa que hacer, pareciendo hacer una gran pérdida de tiempo, más cuando lo ponen en esta historia con Moss que no pareciera servirle para nada a Cross. Y lo otro, pues bueno, no sé si vale la pena mencionarlo porque es lo de siempre, Shayna volviendo a ser la asesina solo para ser a la que empaquetan y congelan todo el tiempo. Por el otro lado, LA y Wyatt avanzaron en su nueva historia hacia un punto trainte rápidamente. Ricochet y Mustafa dieron un buen trabajo al igual que Dunne y Sami, que a la vez avanzaron en esta batalla previas a War Games, que ya está definida y el clima creado ha elevado aún más la atracción de esta historia, que está por explotar con un gran conflicto interno al que veremos si The Bloodline será o no capaz de superar para triunfar en War Games, siendo así en definitiva este un SmackDown pasajero donde tal vez hubo una mezcla que alivianó un poco el paso de las 2 horas, aunque no quitó que por momentos quedó un poco estirado con esos puntos negativos mencionados al inicio, de lo que fue un programa que dentro de todo avanzó hacia varias direcciones tanto en lo bueno como en lo malo, siendo tal vez la única duda lo de Cross, pero bueno, veremos cómo será SmackDown la próxima semana en el capítulo final antes de War Games. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes este capítulo de SmackDown del 18 de noviembre del 2022.